Hola, apreciados estudiantes, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy en esta sesión vamos a trabajar acerca de el condicional segundo. Entonces, voy a presentar una breve explicación acerca del tema. Después presentaremos algunos ejemplos y finalmente ustedes tendrán la oportunidad de practicar con algunos ejercicios. Empecemos. Hay que tener en cuenta que el condicional segundo eh, es utilizado para hablar o referirnos a situaciones imaginarias del presente o del futuro que son imposibles o poco probables de que ocurran. Ese es el uso del condicional segundo. Hablar de situaciones que son poco probables o imposibles de que ocurran. Es decir, aquí estamos hablando de situaciones hipotéticas. Por lo tanto, siempre que vamos a utilizar un condicional segundo, tenemos que referirnos a situaciones irreales. Para hacer una oración en condicional segundo o second conditional, hay que tener en cuenta que siempre que hablamos de condición o de condicional, tenemos dos tipos de cláusulas. Una cláusula que se llama la if clause o la cláusula if, y tenemos después de una coma un resultado o un result clause. Entonces, aquí en este cuadrito les estoy a ustedes presentando la estructura para hacer oraciones en condicional segundo. De acuerdo a este cuadrito, podemos ver que para hacer la condición en condicional segundo, tenemos que tener la palabra if, que es el sí, y tenemos que tener un verbo en pasado simple. Después de la coma, vamos a tener que poner el would y su verbo en forma base. Tranquilos, el would no tiene ningún significado. El would se pone antes de un verbo para darle la terminación haría a ese verbo. Entonces, resumamos. Cláusula if en pasado simple. Después viene el resultado o la consecuencia que va con el would y el verbo en su forma base para darle la terminación haría a ese verbo. ¿Listo? Aquí en este cuadrito nos recuerda que este tipo de condicional se utiliza para hablar de situaciones imaginarias o poco probables. Entonces miremos este ejemplo. If I had more money, comma, I would travel around the world. If I had more money, I would travel the world. Si ustedes se dan cuenta, la cláusula if está en pasado simple. Se utilizó el verbo have, el verbo tener. Si yo tuviera más dinero. Entonces, miren que no se puso el verbo have en presente, en futuro. Se tuvo que poner en pasado simple. ¿Por qué? Porque nuestra regla dice que si voy a hacer una condición en condicional segundo, ese verbo que yo vaya a poner debe ir en pasado simple. Entonces, después de la coma viene el resultado. Yo viajaría alrededor del mundo. Si se dan cuenta, en este caso se puso el verbo travel, se puso en su forma base, sin conjugarse. ¿Por qué? Porque antes se puso el modal would, que lo que hace el would es darle la terminación haría al verbo que yo le ponga al lado. Entonces aquí lo que estoy diciendo es yo, would no traduce nada, viajaría. Esa es la función del would, darle la terminación haría al verbo que se le ponga al lado. Traduciendo esta situación, para que ustedes vean que es una situación irreal o hipotética, estaríamos diciendo que si yo tuviera más dinero, no tengo ese dinero, por lo tanto es irreal, es ilógico, es hipotético. Si yo tuviera más dinero, yo viajaría alrededor del mundo. Entonces miren que aquí, en este ejemplo de aquí, estamos siguiendo la regla de la estructura.
Cláusula if en pasado simple, viene la coma y después de la coma el resultado viene con el would. Ahora, si vamos a trabajar en condicional segundo, pues tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura del condicional segundo. Y si bien recuerdan ustedes, nos dice que tenemos que hacer la cláusula if en pasado simple. Bueno, ¿y cómo funciona el pasado simple? Tengamos en cuenta de que siempre que vamos a hablar de verbos, existen dos tipos de verbos, unos verbos que son regulares y unos verbos que son irregulares. Entonces, con los regulares es muy sencillo porque si usted necesita formar su pasado, usted simplemente le agrega ed al verbo. En cambio, con los verbos irregulares no existe una regla para eso. Por lo tanto, tenemos que remitirnos a esta lista que les voy a compartir en un momento y en esta lista usted se puede dar cuenta que tenemos solamente una lista de verbos irregulares. Por lo tanto, todos los verbos que aparecen aquí, que son como 115, 120, son irregulares. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque los verbos irregulares tienen su conjugación particular en pasado simple, que es el tema que estamos viendo en este momento. ¿Por qué hay que entender esto? Porque si usted bien recuerda, nos están pidiendo en la estructura que tenemos que poner la cláusula if en pasado simple. Pero entonces yo para poner un verbo en pasado simple tengo que saber si el verbo es regular o irregular, porque yo no le puedo poner a todos los verbos ed. En el caso de que el verbo sea irregular, como despertarse, como el verbo to be, como llegar a ser o convertirse, miren que tiene una forma particular para convertirse en el pasado simple. ¿Listo? Entonces, volviendo al ejemplo que estábamos haciendo acá, una oración en pasado simple tiene que tener un sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Por ejemplo, Juan watched a movie last night. Miren que en este caso podríamos deducir que el verbo watch, es decir, el verbo ver, eh, es un verbo regular, porque para formar su pasado le pusimos ed. En cambio, en este otro ejemplo, Juan rompió la televisión la noche anterior. En este caso, miren que podemos deducir que el verbo break, romper, es irregular, porque para ponerse en pasado cambió completamente su forma. Y su forma es broke. ¿De dónde saqué eso? De la lista de verbos irregulares. Vamos a ver el verbo break, mírenlo, este es en su forma base, es decir, sin conjugarse, y su pasado simple es broke. De aquí salió ese verbo. Pero ¿por qué se puso así? Porque este es un verbo irregular. Por eso es tan importante saber si el verbo es regular o irregular para poder armar oraciones en pasado simple. Ahora, si yo quiero hacer una oración negativa, tengamos en cuenta de que existe un auxiliar en el pasado simple, que en este caso sería el did not. El did no cumple otra función que permitirme o posibilitarnos poner el not al lado de eso. Entonces, es súper importante que ustedes tengan en cuenta que siempre que vamos a hacer una oración negativa en pasado simple, tenemos que tener un sujeto, el did not, que no cambia, no se puede dejar de lado, siempre va a ir, más un verbo en su forma base. ¿Sí? Es decir, un verbo sin conjugarse, como el verbo ver, como el verbo break. Profe, ¿por qué pone el verbo watch en su forma base si no, si estamos hablando del pasado simple? ¿Por qué pone el verbo break en su forma base si estamos hablando en pasado simple? Sencillo, porque ya tengo mi auxiliar did not en pasado simple. Entonces, este did not en pasado simple me permite a mí saber que el verbo que me están mencionando al lado está en pasado simple, sin necesidad de poner este verbo en pasado simple. ¿Listos? Ahora, la otra parte de la estructura para hacer una oración en condicional segundo es utilizando el would, el modal would. Recuerden que el would no tiene una traducción como tal. El would lo que hace es darle la terminación ría al verbo que le pongamos al lado. Por ejemplo, si yo voy a hacer una oración afirmativa, aquí con el ejemplo de Luisa, Luisa would study math. Miren que aquí estoy diciendo Luisa, no estoy diciendo Luisa estudia o Luisa estudiar, estoy diciendo Luisa estudiaría. ¿Por qué estudiaría? Porque el would le da la terminación haría al verbo que sea que yo le ponga al lado. Luisa estudiaría matemáticas. Camila tomaría.
un taxi. Si yo quiero hacer una oración negativa utilizando el would, pues lo que yo hago simplemente, chicos, es poner el would, not y el verbo en su forma base. Would, not y el verbo en su forma base. Por ejemplo, Luisa no estudiaría matemáticas. Camila no tomaría un taxi. Esta es la forma para hacer oraciones negativas con el verbo modal would not. ¿Listo? Entonces, esto que estoy explicando en dos diapositivas separadas es esencial para que podamos hacer una oración en past simple. Perdón, en condicional segundo. ¿Por qué el pasado simple es importante? Porque la cláusula if tiene que ir en pasado simple. ¿Por qué el would es importante? Porque la cláusula resultado o result clause tiene que ir con el would. Veamos otros ejemplos. La if clause en pasado simple. Si Juan estudiara duro. ¿Y cómo tiene que ir la cláusula resultado? Utilizando el would. Él pasaría el test. Cláusula if, pasado simple, coma, cláusula resultado, utilizando el would. Esta misma oración se las puse negativa. If Juan didn't study hard, si Juan no estudiara duro, él no pasaría el test. Si yo ganara la lotería, if I won the lottery, I would travel around the world. If I did not win the lottery, I would not travel around the world. Entonces miren que en estos ejemplos estoy siguiendo la estructura de el pasado simple, que ya expliqué en una diapositiva anterior, y de la cláusula resultado, que tiene que ir con el would. Acá tenemos otros ejemplos. Insisto, para que hagamos oraciones en condicional segundo, tenemos que tener una cláusula if en pasado simple y tenemos que tener una cláusula resultado que va a ir con el would o el wouldn't más un verbo en su forma base. Miren, aquí tenemos una oración en pasado simple, después de la coma viene una oración con would. Si yo ganara, una situación hipotética, si yo ganara $1.000.000, yo compraría un carro nuevo. Ahora, algo que es muy importante de que ustedes tengan en cuenta es que con el segundo condicional, todas las situaciones hipotéticas que queramos expresar con el verbo to be, como en este caso, si yo fuera tú, en este caso es válido conjugar el verbo to be en pasado simple siempre con el were. If I were you, si yo fuera tú, yo dejaría de fumar. ¿Listo? Entonces lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, en resumidas cuentas. Para hacer cláusulas incondicional segundo, tenemos que tener dos cláusulas. Una cláusula que se llama la cláusula if, que va en pasado simple, después viene una coma y después de la coma viene la cláusula resultado. Esa cláusula resultado tiene que ir con el would. El condicional segundo se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas y reales. Por lo tanto, siempre que yo lo voy a utilizar es para demostrar algo imaginario. Si yo tuviera, si yo hiciera, si yo jugara, si yo viajara, si yo estudiara, eso es hipotético. Y después viene la consecuencia o el resultado que sería con el would. Les dejaré otros videos que pueden ampliar un poco mi explicación y también les compartiré algunas páginas web para que ustedes puedan practicar este tema a lo largo de la semana. Quedo atento a cualquier inquietud a través de mi correo. Muchas gracias y feliz resto de noche.